Hola, hola. Estamos en un episodio más, en un capítulo más de Chismearte. Y hoy me acompañan Neri Vázquez, Oli. Álvarez, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Santiago. Hola, ¿cómo están? Ya cambiamos. Y yo, Laura Fernández. Hoy les vamos a hablar del performance y del happening. Ahora les vamos a dar una pequeña introducción de las definiciones que hay en internet y ya después nos vamos a ir como hilo de media. El performance es un acto organizado en el que no intervienen los espectadores y el happening es un evento improvisado que exige la participación del público. Que algo es muy importante, bueno, el público, porque el público tiene que estar presente en ambos. Si no hay público ni en el performance ni en el happening, como que pierde el sentido. O sea, sí, exactamente. Ajá. Tiene que haber público, evidentemente, que lo vea. Pero el performance puede o no tener un público involucrado, y en el happening sí se involucra el público. No lo No sé. es común. Es que pues es la definición que está en internet. ¿Cómo no vas a saber? O sea, sí, pero no necesariamente. O sea, yo creo que sí necesita el público para que funcione el performance. Pues que vea de espectador, evidentemente. Ajá, sin espectador, como que qué sentido. O sea, alguien ¿Has tiene visto que ver algún el performance. algún performance donde no haya un público presenciándolo? Porque la noción... Es que no me estás entendiendo. Sí tiene que haber un público, pero en el happening el público se involucra y en el performance puede que no. Pero tienen que estar, o sea, alguien lo tiene que ver, porque si no, ¿quién lo ve? Ya vamos a empezar a Sí. pelear. Ahí comenzamos. Buenos días. Y pues sí, vamos a hablar de los temas, bueno, de estos temas en específico, pero yo creo que hay cosas muy interesantes dentro de esto, como podemos pensar que el performance, como lo conocemos, como se le conoce mundialmente, como se le ubica, es por su medio comercial, por lo que vemos en los conciertos, por lo que vemos en obras de teatro, inclusive por lo que vemos en el cine. Entonces, quizás por ahí podemos empezar un poquito, no sé qué les parezca. Sí, Neri. Pues tal vez yo quisiera empezar con un poquito de historia Ujú. para remontarnos a los primeros antecedentes, cuando ni siquiera se hablaba del nombre como tal de la acción, simplemente se le llamaba arte-acción o acción artística, y fue alrededor de 1920. Algunas vanguardias, ¿no? Exacto, y Ajá. empezamos a ver ahí como improvisaciones que incluso eran un tanto ridiculizadas o bueno, demeritadas por los críticos porque no lo tomaban como una nueva manera de creación de arte. Ya para 1950, 1960 se empieza a tomar un poquito más de vuelo y se le empieza a reconocer un poquito más por el público, por los Como una espectadores. disciplina. Así es, y se empieza a tomar interés. Sin embargo, todavía había los críticos más que nada, Ujú. todavía seguían un poco reacios a la idea de aceptar esta nueva forma de expresión. Pues eso es lo curioso, precisamente en los 60 ya se empieza a consolidar y empiezan a distinguirlo, porque es lo que mencionabas, desde el principio se empezaba a usar este tipo de interacción con los surrealistas, dadaístas, futuristas, esos Sí. en los que empezaban a usar el cuerpo como una forma de expresar. Ahora lo curioso, bueno, podemos pensar en el cadáver exquisito, por ejemplo, es como que una de las primeras nociones que se tuvo igual de lo que es un performance. ¿Qué es un cadáver exquisito? Es como que 5 borrachitos se pongan en una mesa y con un papel. Originalmente se hacía con texto, entonces alguien decía un tema y el que tenga el papel escribía no sé, lo que se le venga a la mente referente a esa palabra, y lo pasaba al de al lado y el de al lado pasaba su papel al de al lado y así sucesivamente hasta que tu papel regrese a ti. Entonces era como que una pequeña forma de convivencia que yo considero fue parteaguas de lo que es la interacción entre los que estaban presentes, porque eso normalmente O sea, se hacían performance en fiestas. sí, se hacían en fiestas y, por ejemplo, hay documentado fiestas que hacía Dalí, donde se realizaban los Uy, cadáveres exquisitos. Sí, de hecho, Dalí es un precedente muy importante. Por ejemplo, yo ahí tengo algunos datos. Por ejemplo, hay un performance que hizo Dalí que a mí me llamó mucho la atención, que se llama El caballo blanco de Ritz. Básicamente consistía, de hecho, está súper interesante la historia porque se creó un mito a partir de ese performance. La idea principal era matar un caballo. Sí, por métodos
un tanto... Es un poco cuestionable, honestamente. Sí. Ajá. Pero bueno, el chiste era que el caballo muerto se disecaba y ese caballo, tal cual, el completo se iba a meter por un elevador y se iba a subir a un 5º piso del hotel donde se iba a llevar a cabo una fiesta de Dalí. El chiste es que se crea un mito alrededor de eso porque hay gente que dice que el caballo estaba vivo. Entonces, hay Padrísimo la fiesta, de verdad. Ujú, y así Era un güey disfrazado, era un furro. estuvieron ya ahí toda la noche con el asunto de lo del caballo y se creó un mito tal cual porque hay gente que dice que vio el caballo y estaba vivo. Entonces, genuinamente Debió de estar muerto. debía de estar muerto. Pero imagínense toda la controversia que se armó alrededor de eso. De ya no sabemos si realmente estaba vivo o estaba muerto. Sí, igual siento que es un poquito de lo que va el performance, ¿no? O sea, Ujú. que da de qué hablar. O sea, tú ves un performance, porque los performances no simplemente están en un museo o en una galería. Es que como están tal en no todos tienen un lados. registro. De hecho, eso es lo que me parece interesante. Ujú. Que como tal, el registro no es el performance. El performance es lo que pasa en el momento en el que momento. pasa. Y el único registro que tenemos como tal, independientemente de grabaciones o fotografías, Ujú. es el público. Que eso es lo que Sí. lo hace Es- complejo de vender, ya sabes, de Ujú. comercializar una obra de performance. Sí. Por Pero eso igual entra mucho de mercadotecnia, ¿sabes? Como lo que te dicen de, te estoy vendiendo una experiencia, no el producto como Es tal. un buen punto. Porque igual podremos caer en la diferencia. O sea, cuando ya termina de ser un performance, una obra de artes visuales, y empieza a ser una de teatro, o empieza a ser una de danza, o empieza a ser una de música. Eso Porque está tiene muy raro, ¿no? muchos, es como un revoltijo, ya sabes, como un mix. Ujú. Por ejemplo, lo que se hacía, igual el performance tiene antecedentes del Fluxus Art. Ujú. No sé si han escuchado Sí, del sí, sí. Fluxus Sí, sí, Art, sí. que es una cosa súper interesante. Entonces, pues básicamente eso era contradecir la mercadotecnia, contradecir el flujo constante de las obras. Querían crear algo que básicamente fuera efímero y que fuera para las masas. Entonces volvemos a caer en lo mismo. El carácter del performance y del happening tiene su esencia en lo efímero, en lo que irrepetible. Es Sí, siento que eso es lo que diferencia un poquito de una obra de teatro o Ujú. una presentación, que el happening y el performance es muy impredecible. O sea, y siento que es irrepetible, no puede suceder lo mismo. Porque igual, o sea, de lo que estaba viendo es que estas obras de arte, porque quiero pensar que el happening y el performance son obras artísticas que hacemos, que pueden durar horas, días, meses, o sea, pueden durar muchísimo tiempo y no, si lo quieren repetir, no va a pasar igual como en una obra de teatro que saben que tienen un guión, que saben que tienen, o en un performance de algún artista que los bailarines saben que tienen que hacer este paso y lo pueden repetir, lo pueden repetir, lo pueden repetir, de ensayo tras ensayo. Y un performance no tiene ensayos, Pero- es así como en el momento. Y si pasa. pensamos, por ejemplo, más o en un menos. stand-up, Sería un performance. puedes decir que sí. Piensa en algún stand-up, no sé, yo pienso, por ejemplo, en Ricardo Farrell, ¿no? No me imagino a Ricardo Farrell repitiendo el monólogo de todo el sketch de Ciudadano Mexicano. O sea, sí me lo imagino repitiéndolo, pero no me lo imagino con la misma interacción con el público. Que Pues al es fin y que al yo cabo un siento registro que- tiene, pero no ves la misma interacción con el público. Es que en eso, cuando un comediante va a hacer su especial, como Ricardo Farrell, Mau Nieto, Sofía Niño de Rivera, Slobo, Ricardo, todos esos comediantes, cuando tienen cuando van a hacer algún especial, es ese especial. Y no siento que lo vuelvan a repetir. Sin embargo, hay chistes, bueno, no chistes, hay anécdotas, historias. anécdotas o historias que sí repiten en otras partes, pero no es Ajá. lo mismo. O sea, no te van a repetir Ciudadano Mexicano igual. Ajá. No te van a repetir de Bienvenido al Mundo, que creo que es el de Franco Escamilla. No te van a volver a repetir Selección Natural, así como te lo ves en Netflix o lo ves en YouTube. No te lo van a volver a repetir. Pero hay chistes que sí se repiten. Ajá, pero los chistes se Porque- repiten, pero es lo que decimos, el guión, la estructura. Un performance igual tiene una estructura. Ujú. Pero Y Tiene un en mensaje. algún guión. punto, y en algún punto sí tienen ensayos. Ajá. Practican tantito. Hay un espectro en el que se puede alocar la situación, ¿no?
Sí. Pero pues tal vez lo que dice Santiago y lo que yo veo de interesante en esto y en lo que tal vez debamos remarcar es la interacción del público. Porque al Sí. final en los stand-ups, por ejemplo, lo que hace diferente cada presentación es cómo va a reaccionar el público. Sus interacciones, que pueden ser desde reacciones, desde aplausos o incluso el ignorar el chiste, ya es una reacción a, Sí, sí. a Sí, lo el que se público está haciendo. tiene un gran papel en esto. En el Es lo que performance y el lo happening. hace irrepetible. Que precisamente igual podríamos traducirlo a la música. O sea, podemos traducirlo a qué? A los conciertos. Cuando hablamos en un concierto y vemos algún performance, Sí. no sé quién se le imagina, el Super Bowl, por ejemplo, que es técnicamente un performance distinto cada año. Sí, definitivamente. Podemos pensar igual en el teatro. O sea, leí ese autor que se llama Juan Albarrán y él menciona que el performance es una disciplina que nada entre los límites, entre el borde de lo que es una obra de teatro experimental, entre lo que es la danza, la música y las artes visuales. ¿Por qué se le considera como una obra de artes visuales igual al performance? Porque es curioso entender. Bueno, eso no sé si lo sabían, pero el sentido de la vista es el sentido más importante que tiene el ser humano. No hay, está, ¿cómo se llama? Documentado. Está documentado realmente. El sentido de la vista es el más importante que tiene el ser humano. Los siguientes dos se dividen entre el oído y el olfato, ¿ya? Entonces, si tenemos en cuenta eso, ya podemos entender un poquito por qué se considera el performance más como una entrada del arte visual. Pero, no sé, al menos yo en lo personal no considero, o al menos se me hace algo debatible, que puedas considerarlo tanto como arte visual, ¿ya sabes? Yo creo que es una disciplina que queda justo en medio de todas, que no es ni arte visual, que tampoco entra como... O sea, no necesariamente como arte visual, pero tampoco necesariamente queda como arte escénico, tampoco necesariamente como literario ni musical. Sí, yo siento que el performance y el happening es arte. ¿En qué lo podemos englobar, como dices tú? Puede ser muy debatible. Ujú. A ver si es en escénicas o en visuales. Vale la pena englobarlo en alguno. Además se podría agregar que en realidad pues las obras teatrales y los conciertos y los stand-ups y todo eso son para entretener, meramente para entretener. Y el performance y el happening pues sucede más bien una crítica hacia temas polémicos, Sí, sí. hacia controversias. Sí. De hecho está muy ligado al activismo, pero inclusive es como, no sé si decirle como un subgénero del performance. O sea, dividirlo en subgéneros podría ser pensar en una presentación musical que en una presentación escénica de teatro. Sí, hay que saber diferenciar Ajá. los performance, Pero definitivamente. lo que mencionas es muy curioso, güey. Porque simplemente te recuerda y te recalca el hecho de que el público es fundamental para esto. Y de que lo efímero, pues, obviamente lo efímero nadie se lo va a quitar. Aquí en China un concierto no se repite 2 veces. ¿Ya? ¿Cómo dice Aslan? Me gusta eso porque Aslan lo dice igual en una película de Narnia. Ay, no Lo sé menciona y cómo se llama, creo. dice las cosas no pasan 2 veces de la misma forma. Y es un poco el fundamento Ah, sí, ya sé que De- la 2 creo que es. Ajá, es un poco el fundamento de las obras en el performance, En el performance. en lo que ya estás interactuando. Ahora, ¿qué significa performance? Igual performance significa representar. Entonces, netamente esto, esa intención del artista de jugar con las expresiones de su cuerpo. Pues para crear el mismo discurso que pueden manejar. Porque- Igual lo curioso de la relación que hay entre el performance artístico, que como dice Álvarez, es que los cantantes y los músicos y los estandoperos también hacen arte performático. O sea, no como ejercer, sino que ellos también realizan este tipo de performance en los museos, como Billie Eilish, como Tilda Swinton. O sea, que aparte de Ajá. sus O presentaciones... sea, aparte de sus presentaciones en un concierto Ajá. o en un escenario, en un lugar que tenga escenario, o que ellos mismos hagan su escenario, Ujú. también hacen arte performático. Entonces, ahí también podríamos hablar de otro aspecto importante, que era una de las bases de
el performance y el happening, que era crear arte para las masas. Entonces, si hablamos de artistas tan masivos y tan globalizados como Billie Eilish, como Tilda Swinton, como Lady Gaga, tenemos una idea, todos los conocemos, pero por ejemplo, si hablamos de Abramovich, no todo el mundo va a conocer a Abramovich. Tal vez en algún punto haya oído hablar sobre sus performances. Oye, Neri, para los que no sabemos quién es Marina Abramovich, ¿podrías presentarnos? Sí. Abramovich es Claro que sí. es una artista del performance famosísima, de las más importantes, que básicamente siempre presenta algo nuevo. Sí. Y algo nuevo no me refiero a nada más que sea algo impensable, sino que es una manera de presentarla completamente diferente. Darnos una idea que tal vez todos tenemos metidos en la cabeza, pero su manera de llevarnos esa idea es simplemente improbable. Al menos bajo mi concepción, yo nunca me hubiera imaginado la idea, la manera de realizarlo. Sí. O sea, es básicamente, siento que los artistas de performance nos guían. Sí, es un poco improvisado el performance, ¿no? Sí. O sea, nos guían y nos muestran algo que nosotros no sabemos expresar. Oigan, sí, definitivamente. Sí, como en el de... Perdóname. Como en el de... Hablando de Marina Abramovic, seguramente y la han escuchado por el creo que más famosa performance de ella es Ritmo Cero. Uh-huh. O el de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? El que estábamos hablando hace rato. Ajá, el artista está presente. O Un Minuto de Silencio. O Un Minuto de Silencio, depende de cómo. Es el mismo, pero depende de cómo lo encuentres. Sí, aparece por los dos nombres. Por los dos nombres, sí. No sabemos por qué. Pero en el de Ritmo Cero, a mí de verdad, yo que lo vi antes de empezar, yo quedé loquísima. No lo recordaba tan fuerte. O sea, sí definitivamente está fuerte. Que es ella... Yo la recordaba ya desnuda desde un principio. Uh-huh. Y no, ella de verdad llevaba ropa. Sí. En ese momento ella llevaba ropa. Uh-huh. Y puso una mesa en donde habían un montón de artículos. ¿Es cuando la apuntan con el arma? Sí, desde lo más inofensivo hasta lo más caótico que te puedas. No la apuntan. O sea, ella le dan la pistola y la ponen en su cuello. Y se arma todo un show. Y se queda así. Porque hay gente que intenta detenerlos. Y se arma tracar una trifulca. ¿No? El director de la creo que era Galería o Museo, uh-huh, a las 6 horas le dijo así como, ¡ya! O sea, como estás loca. Porque comenzaron la gente siendo las personas más inofensivas del mundo. Sí, de que la abrazaban, ¿sabes? La besaban, le daban la Eso rosa. Me recuerda un montón a un libro que se llama Nada, de Jane Teller, que básicamente yo siento que parte de lo mismo, que son cosas súper inocentes y empieza como un jueguito y todos empiezan tan tranquilos, pero al final termina escalando a un nivel insospechable. De hecho, el libro hasta estuvo prohibido en algunos países porque decían que incitaba a eso. Sí, porque, o sea, ves lo inofensivo que puede llegar a ser la gente al principio y de repente como la veían, siento yo que la veían tan indefensa, tan no hacer nada, que le empiezan a cortar la ropa hasta dejarla desnuda, que le empiezan a cortar con los cuchillos que habían allá. Una persona le cortó el cuello. O sea, imagínate qué tan pirado tienes que estar para decir sí, le voy a cortar el cuello a alguien. Uh-huh. La apuntaban con la pistola, le clavaban las espinas de las rosas en el cuerpo. Y después de 6 horas que ya pararon la masacre, ella se empieza a mover y toda la gente dijo, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, y todos salieron corriendo. Aquí se tiró vinagre y vamos a partirles. Y en ese momento todos salieron corriendo y todos quedaron así bien locos y en shock porque pues ella comenzó a decir, o sea, ¿qué onda? Y le empezaron a llamar por miles de nombres que ella quería llamar la atención, que estaba loca, que no sé qué, bla, 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 bla. Y ella dice, no, o sea, todo eso tiene un porqué. Ajá. Y siento que eso igual en el performance y en el happening. Aunque no nos demos cuenta y cuando se lo contamos a una persona dices, bueno, ajá, ¿y qué? ¿Y qué va a pasar como Tilda Swinton, que en el MoMA
está acostada ella durmiendo siestas. Y así estuvo como 27 horas o 37 horas o algo así. Y dices, ajá, ¿para qué? Digo, no encontré como el por qué. Pero debe tener un porqué. O sea, ¿por qué ella diría, claro, es algo padrísimo que me vean durmiendo y roncando y todo eso? Oye, que esto me lleva, por ejemplo, ya que llegamos a Tilda, a la magnífica Tilda, regresar un poco al punto del arte, del performance, ya como mencionaba Álvarez, de algo como un medio de entretenimiento, pero ya entrando a lo que es una industria de entretenimiento, o sea, entrando a lo que ya es el performance en las industrias. Yo pienso, por ejemplo, y no sé si alguien lo había pensado, tal vez los streams son una clase de performance. Y yo encontré algo... En la vida lo había pensado. Un stream, Encontré algo que te digo, me parece súper interesante en ese sentido. De, por ejemplo, ¿cómo se los explico? Básicamente, los performance al final son como una idea súper abstracta que terminan, a veces los artistas globalizados lo terminan agarrando y lo llevan a las masas. ¿sí? Así, sin más. Y eso creo que pasa con los streams. Por ejemplo, no sé si han escuchado... ¿Se acuerdan? Básicamente, este es un dato súper random. Pero ¿se acuerdan del vestido de carne de Lady Gaga? Ajá. Sí. Pues tuvo una inspiración en una artista performática. No, güey. No. En 2010, cuando sale con el vestido de carne, tiene una referencia a Charlotte Sheyman. Sí, espero haberlo dicho bien, porque su nombre está medio rarito. Ujú. Y es una referencia a un video que se hace de pequeños performances chiquitos que se llama Meet Joy de 1964 y Lady Gaga lo toma de ahí. Este video cortito básicamente es un montón de gente llena de carne alrededor. Qué asco. Ajá, pero no, o sea, es carne tipo salchichas, cortes de res. ¿Embutidos? Ujú, El corte de res. sí, y eso es el video. Entonces, Oye, mira cómo el olor, de toma- verdad. tomamos algo súper abstracto y lo traslapamos a algo que igual sigue siendo abstracto, pero es más comercial. Lady Gaga es una muy buena performática. Oye, que eso me pone a pensar esto. Pensamos, por ejemplo, ya que mencioné lo de el stream o lo comercial del performance, podrías entenderlo como la parte figurativa del performance, y podrías entender a los otros tipos de performance como los de Abramovich como un tipo de abstracción, un tipo de arte abstracto, un performance abstracto. No sé, ¿No? es que yo estoy de verdad, estoy muy cruzada con lo que dijiste de los streams. Yo de verdad siento que los streams no son performance. Pues son un performance. Ahora, si los consideras arte o no, no sé, No creo son que arte. esa es la ruptura. No creo que ¿Sabes? sea arte, Pero no la neta. necesariamente un performance tiene que ser arte, ¿o sí? O sea, cuando hablamos de un performance debe ser necesariamente arte. Sí, ¿no? Debe tener un propósito. Ajá, tiene que tener un propósito. Ajá, los del Super Bowl. Pues cuenta Sí si el son, propósito únicamente es efímero. Ujú. O sea, el Sí, porque demostrar. un stream no se repite Ajá. tampoco. Exacto. Ese es mi punto. O sea, ¿puede tener un porqué? Sí. Que Ajá. sea válido ese porqué, esa es otra Vemos. cuestión. Ajá. Por ejemplo, yo siento que no sé qué tanto entra en performance, pero según yo sí, cuando se presentan en el Met, cuando se hace, se me fue el nombre. Piensa en el EDC igual. O sea, en el IDC sí son performance, sí, Ajá, ¿no? es un performance, No, pero ¿cuál es la que se me- intención del Se me EDC? olvidó el nombre de este evento que se hace en el Met. No sé cuál. No. La gala. El Met Gala, ajá. Y es Ajá. que no te escuché. Sí, Y sí. yo dije, ¿qué? Ajá. ¿Qué pasó? Sí, el Met Gala, se ha vuelto un evento performático. O sea, Ujú. Lady Gaga hace 1 año, 2 años, aprox, tuvo de que empezó con en toda la fila que hay desde la entrada hasta la entrada del Met, que es donde muestran todos dicen su pasarela de su vestuario dependiendo del tema que les hayan dado. Ujú. Empieza con un traje y de repente se va quitando partes del traje. O sea, de verdad hizo un performance de la entrada hacia la entrada del lugar, donde ella se empezaba a quitar
la ropa y empezaba a hacer y empezaba... De verdad todos quedaron así, porque ella fue la única que entendió el tema. Igual lo que pasó con Zendaya, que empieza con un vestido así como que gris y de repente el hada madrina, porque ella como que quiso ser Cenicienta. Y se empieza a prender su vestido, o sea, con luces y empieza a hacerse más pomposo y ella así de que se empieza a salir humo y todo eso. Yo dije, ¿qué? Yo siento que sí son performances. Ajá, sí, pero es un performance artístico. Es más un O sea, sí- espectáculo. sí. Yo lo veo más como un espectáculo Ajá. en esa parte. O sea, obviamente las artistas, en este caso Lady Gaga o Zendaya, pues tienen un propósito que ellos entienden, ¿no? Y a veces el público va a ver que está padre, está Pero no hay entretenido y performances, todo. es un espectáculo. Pues es que Mm, siento que es como más, por ejemplo, lo que decían de... del performance que hicieron, que llegó y todo inocente. Ah, del ritmo cero. De Ajá. Marina. Yo en todo ese tiempo pues, estaba pensando en un concierto, en un teatro o en un stand-up, pues, no podría hacer eso. Ujú. No, tú vas para entretenerte, no para Ujú. hacer eso. Y aparte es como una manera más fácil de diferenciar porque cuando estás ahí en el centro, cuando estás ahí en el centro, pues yo creo que es más una crítica de cómo es la sociedad. Es más como una crítica hacia cómo es la sociedad, o sea, si una persona ve que otra persona es indefensa, pues lo que va a hacer es aprovecharse, ¿no? Y es un Ujú. poquito eso, ¿no? Pero Entonces, igual- en el teatro y en todo eso, pues no se podría ver. No, pero yo Nada creo de que eso. tal vez sí lo podríamos ver. No sé, ahorita se me viene a la cabeza muy... No sé por qué lo enlacé, pero no sé si han escuchado hablar del evento de lo de... Creo que era Travis Scott. Ay, sí, loquísimo. Eso no es el mismo punto de Abramovich. Que Más empieza Pero- con algo chiquito, empieza con algo simple y al final te das cuenta, volvemos al mismo punto y volvemos a la misma pregunta maquiavélica del ser humano es malo por naturaleza, porque el güey no se detuvo, ¿sabes? No, Y toda de la verdad. gente se volvió loca en un sentido de que terminaron matando gente por intentar salir. Como animales. Entonces, tal vez es una idea en muy Black volada. Friday. Ujú. Pero eso es performance, eso es gente No, loca. no, pero manches, no es tal un vez happening. tenemos la misma idea, ¿no? De si volvemos al punto original de todos esos eventos, vamos a caer en una idea en común, que es lo que quería demostrar Abramovich. Y ahorita lo que dices de Travis Scott, de verdad yo quedé loquísima con su performance. Porque Pues es que además, eso o sea, ni había siquiera- personas. creo que eso ni Performance, siquiera yo- contó. yo no le sé Es que no fue al En un el performance, de- pero Fue como un concierto que Fue hay, literalmente un como un concierto. EDC, pero como que solamente... Pero de levantó otras mucho veces. hype. Pero sí, porque por lo que además, pasó. cómo había gente que sabía que algo iba a pasar, porque por ejemplo, Eso creo que es Kylie- especular un poquito. sí, o sea, Kylie Jenner, No creo que fue, evidentemente, porque pues es su pareja, le puso audífonos, o sea, hay personas que llevaron audífonos, o sea, no audífonos, no sé cómo. Sí, pero ¿Y eso creo además? que de Sí. por sí, ajá, se le ponen a los bebés porque es demasiado el sonido Sí, de o sea, los se lo puso su altavoces. bebé De por sí, a, eso creo que a sí la se hace. Stormy. Pero vieron no solamente bebés llevando como audífonos, sí Ujú. habían personas como que mayorcitas llevando audífonos. Y de Por el repente, tema del o sea, sonido. Es que a veces eso se hace porque es demasiado potente. potente el ¿sabes? sonido. Y yo lo he visto en más de un concierto, en más de un concierto, pero a lo que quiero llegar con esta cosa del concierto, que tal vez esté muy mal volada, pero pues al final levantó tanto hype por lo mismo que les comentaba de lo de Dalí. Se convierte en algo que nunca va a volver a pasar, o al menos no de esa forma. Y Y, no ya hay sabemos. un mito alrededor de eso. Sí, no sabemos cómo pasó. Ok, sí. ¿Me entienden? O sea, creo que tal vez esa es la idea a la que quería llegar. Ujú. Que básicamente es ponerle al público, tirarle todo y decirle entonces, bueno, pasó esto y va a haber un montón de versiones. Al final, como retomando el punto inicial de, pues el medio o digamos el registro que se tiene de los performances son los espectadores.
Ujú. Sí, Entonces, igual siento que No sé si mi idea quedó clara. la mayoría de los performance son muy, o sea, incitan a la gente a ser muy, muy morbosos y muy, o sea, es Más que... morbosos y Tal vez es perversos. pensar. Tal vez el chiste es pensar. Como les decíamos, que nos guían a una idea. Porque pues al final es lo que quieren hacer. Ajá. Sí. Yo lo que... Bueno, eso me hizo recalcar esa idea de pensar en un tipo de... Podemos pensar en la idea de un tipo de subgéneros en el performance, ¿ya? Porque sí valdría la pena. En el arte visual se puede dividir en subgéneros o disciplinas que pueden ser ilustración, pueden ser la gráfica, puede ser la pintura, puede ser la escultura, etcétera, ¿no? Pero Sí. dentro de lo que es el performance, yo igual creo que podemos sacar una serie de subgéneros. O sea, yo pienso igual en lo que ustedes mencionan, ¿no? Podemos pensar yo pienso en el EDC, pienso en Tomorrowland, pienso en el Vive Latino. Qué horror. Al norte. O sea, pienso igual en los conciertos de Gorillaz, cuando hicieron la proyección de Sí. los personajes. Sí, eso sí. Cuando cantó Madonna con él. Entonces, podemos pensar en un subgénero específico, o más que en una parte específica del performance en la que se encarga meramente del entretenimiento. Como No hay en- clasificarle los performance, ¿no? Pero es que Ajá. al final la palabra performance siempre ha existido. O sea, Ajá. y... No, es un tal anglicismo. cual. técnicamente. No tal No, cual. no Ajá. aquí, Sí. o sea, de hecho, creo que Ajá. ya Siempre ha se... existido, Ya tal vez se... la acción siempre ha existido, pero el nombre no. Pero la disciplina como performance, ¿no? Ajá, te digo, la No, acción no, de crear pero, algo por así, ejemplo, tal vez sí, Ajá, pero al no principio... sé si el nombre. Justifica tu los- mamada, Álvarez. No, que los artistas pues La ya semana. habían hecho escultura, ya habían hecho pintura, Ajá. ya Ajá. habían hecho grabado y todo eso, y hacía falta algo más, o sea, algo en lo que no estaban trabajando, Sí. y era en el mismo cuerpo del Pero- artista. Es que a veces siento que lo hacían sin pensar, ¿sabes? Ajá. El hecho de vemos artistas que tienen cosas hacen acciones raras que podrían categorizar como un performance. Por ejemplo, Andy Warhol. El güey Ujú. tenía un personaje. Dalí era un personaje y hacían cosas súper raras. Pues si piensas igual en Pollock cuando hacía sus pinturas, Ujú. puedes Ajá, pensar. Exacto. sí. Hay un montón que hacen eso. Pero es por eso precisamente lo que yo menciono de Así pensar que- que no necesariamente necesita un discurso para hacer un performance, ¿sabes? Porque puede ser que no tenga un discurso y sea meramente una cuestión de entretenimiento. Ujú. Como ves los conciertos, lo que O, acabas de o mencionar. de identificación o como publicidad también podría Exacto, Bueno, entonces entonces, yo creo que es una buena conclusión esa, el entender que hay como dicen, distintos tipos de performance. ajá, el gusto se rompe en géneros, dicen por allá. Entonces podemos entender que pues en performance no necesariamente es una obra de Abramovich, que igual puede ser una presentación de Lady C o la de Travis Scott, o igual podemos entenderlo como Kanye West. ajá, o pueden verlo en las presentaciones de comediantes, etcétera, ¿no? Bueno, eso sería. Ya vamos a cortar. Ya, pues, terminamos con este performance. Que la neta es. Este mu- performance. este- Terminamos con este Este es performance. un performance. Esto es un performance. Terminamos con el tema de performance. Ajá. Es un tema de verdad que muy extenso, muy largo. Y siento que hay mucho de dónde agarrar. Podríamos Porque es incluso algo hablar- muy subjetivo, como todo el arte. Sí, podemos hacer capítulos específicamente de temas o de exposiciones, obras, etcétera. Sí. Entonces, si Algún tienen, performance Ajá, que sí. podamos extender más también podría ser. si ustedes Claro. tienen alguna recomendación o quisieran que hablemos de alguna obra en específico referente al performance, pues son libres de recomendar en las redes sociales. O que Vamos. nos cuenten igual si creen que hay algún evento que podría calificar como performance según lo O que hemos si hablado ellos han ahora. hecho un performance. También, o han estado en un Exacto. Un performance, performance. han visto algún performance. Exacto. Todo lo que quieran nos pueden contar. Siento que sonó raro. Y, Ah, y vámonos, pues que tengo ya nos hambre. vamos. sí, me Ay. falta mi desayuno, oigan. Bueno, pues, Neri, Hasta luego. Alexis. Muchas gracias por escucharnos, hasta luego. Ay, qué macizo. Santiago. Hasta luego, muchas gracias. Dijiste 2 palabras, pero bueno. Y pues, dice Laura, bye.